Estimados amigos, es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, en la segunda edición del programa Platicando con Serrano Elías. En este momento vamos a conversar un poco sobre la última intervención del doctor Iván Velázquez de la CICIG, referente al caso de la cooptación del Estado, que sinceramente para mí es ni más ni menos que el desmadre que tenemos en Guatemala. Y ese desmadre que tenemos en Guatemala, pues en cierta forma está contenido en mis dos libros, tanto en el libro de La Guayaba tiene dueño como en El desmadre tiene nombre. Realmente esta palabra cooptación, me han estado preguntando muchos qué quiere decir cooptación. Y busqué, para ser preciso, en el diccionario de la Real Academia Española y encontré que efectivamente la palabra como tal no existe en el diccionario de la lengua española, sino que la acepta como un término de esnovismo o no nuevo, que más bien lo va acuñando el uso. Sin embargo, después me puse a investigar a ver qué podía lograr más y realmente encontré que sociológicamente existe realmente en una forma correcta como lo usó el doctor Velázquez. Y encontré un artículo muy interesante publicado en Plaza Pública, una revista virtual guatemalteca, en donde dicen claramente que hay tres formas de entender lo que al Estado pasa. La primera, cuando las instituciones del Estado, como las fuerzas de seguridad, los tribunales de justicia, las fiscalías, el Congreso o el Poder Ejecutivo, son influenciados mediante corrupción de grupos ilegales que ponen plata para condicionarlos. Y a esto dice este artículo, esta entrevista a dos profesores muy interesantes, al profesor Garay y al profesor González, una entrevista realizada por el señor Carlos Arrazola el 15 de abril del año 2015. Y dice que esto, cuando hay estos grupos, a esto se le llama que es un Estado capturado, cuando desde afuera alguien paga para que los funcionarios hagan algo. Cuando hay grupos establecidos que tienen una relación orgánica en el Estado, constituido por funcionarios públicos, y ellos funcionan como agentes criminales, a eso es a lo que se le llama cooptación, porque ellos son jefes de esas mafias. Y finalmente, cuando estas redes ilegales financian los partidos políticos o financian campañas, nombran funcionarios, dirigen a políticos públicos, el Estado se llama que es un Estado reconfigurado. Bueno, cuando uno lee estas cosas, uno se da cuenta que en Guatemala, nuestra institucionalidad del Estado es un Estado en que está capturado, está cooptado y está reconfigurado. Por eso es que yo lo he llamado un Estado secuestrado, porque ese Estado secuestrado es exactamente el que se comporta con esas características. Desde afuera, grupos intervienen, adentro grupos de mafias incrustadas en el Estado manejan el Estado para intereses de otros grupos y finalmente estos grupos están en una interrelación con los partidos políticos y con algunos dirigentes políticos para realmente darle estabilidad a esas mafias. Guatemala, para que pueda, o cualquier Estado, según estos dos autores muy interesantes, se necesitan dos cosas.
Primero, que tener un Estado que sea débil. Pues la debilidad del Estado es la que permite el accionar de los grupos de la delincuencia organizada. Un Estado fuerte no lo va a permitir porque su Estado de Derecho y sus leyes lo van a impedir. Y esto explica muchas cosas. Por eso explica por qué hay como satánicamente instituciones al margen del Estado guatemalteco que se han encargado de debilitar las instituciones del Estado, de desprestigiar todas las instituciones del Estado, hasta el extremo que hoy el guatemalteco no cree en nadie. Nuestras instituciones del Estado no hemos hecho nada por rescatarlas. Simple y sencillamente han quedado al margen y realmente totalmente desprestigiadas. ¿Por qué? Porque es conveniente tener para estos grupos un Estado débil para poder hacer lo que se les da la gana. La otra cosa es que no hay forma de establecer todos estos mecanismos de coacción del Estado o como se le quiera llamar secuestro del Estado si no hay una participación clara del sector privado, si no hay una participación clara de otras instituciones y otros grupos de la sociedad que necesitan ese Estado débil y toda esta mafia para existir. Ya sean empresarios, sean banqueros, sean constructores, sean políticos, sean partidos, sean abogados, jueces, administradores, financistas, todo ese estamento social que los grupos dirigenciales y criminales han establecido al margen del Estado para llevar adelante grandes operaciones comerciales, llamémosle, o de corrupción dentro del Estado. Esto, señores, está desde hace más de 23 años denunciado por mí. Estuvo denunciado por mí el día que dimos la depuración del Congreso de la Corte, y en el libro mío de La Guayaba tiene dueño, antes de que todo esto saliera a luz. Pero es muy importante lo que se dice, que estos grupos lo hacen con mucha precisión. Ellos se abrogan la legalidad, ellos todo lo cubren dentro de la legalidad del Estado. ¿Para qué? Para que cualquiera que ataque esa estructura criminal está al margen de la legalidad. A mí se me dijo que haber atacado esta estructura criminal cuando yo lo hice, me puse al margen de la legalidad. Fui contra la Constitución, fui contra el régimen, y no es así. Los que tienen años de estar contra el régimen de legalidad son estos grupos que han cooptado el Estado. Son estos grupos que han organizado mafias dentro del Estado y afuera del Estado para hacer lo que se les da la gana. Estas redes ilegales, pues, no podrían lograr la legalidad de su dinero, óiganlo bien, que es el eje de todo el movimiento, si ellos no tienen toda una estructura montada. Eso está muy claro explicado en mi libro del desmadre, tiene nombre. El eje de todo esto es el lavado del dinero, porque todos los dineros que manejan estas mafias son sucios. Todos los dineros que manejan estas mafias no son de origen lícito, entonces tienen que ser lavados. Y para ser lavado tiene que haber toda una gran estructura estatal y privada para que en una forma conjunta puedan llegar a hacer esta coopción del Estado, este secuestro del Estado para hacer lo que se les da la gana. Es necesario por eso la refundación del Estado. El propio profesor Gary dice que es fundamental, fundamentalmente se necesita una refundación en el Estado, en el que la sociedad y las élites adquieran un compromiso implícito con la legalidad. En otras palabras, lo que nosotros hemos planteado. No hay refundación si no hay una ética social. Como lo plantean claramente los movimientos de los pueblos originarios, es fundamental restituir nuestras costumbres y la moralidad de todas las acciones
sociales y políticas. Si no hay ética y no hay moralidad, no hay posibilidades de llevar adelante una refundación. La refundación, quiero decirles, no es una refundación de instituciones, modernización o modificación de instituciones. No, no vamos a llegar a nada si no hay un cambio ético. ¿Por qué? Porque repetiríamos las mismas estructuras. La regla general para el fortalecimiento del Estado en todos sus aspectos no es solo policías, no es solo jueces e instituciones, no. Implica también una reestructuración moral y ética de la recaudación de impuestos, de la orientación del gasto. ¿Para reducir qué? Para reducir la pobreza, para abatir la corrupción. Esto es fundamental. Si esto no se tiene, no hay refundación y no podemos tener otro país. En estos pueblos, en estos casos, quiero manifestar que la soberanía del pueblo es importantísima. Por eso es que la refundación, el establecimiento de la democracia representativa es fundamental. Porque si nosotros no reconocemos la soberanía del pueblo, entonces las decisiones no las va a tomar el pueblo, ni sus representantes auténticos, sino las van a seguir tomando estas mafias que han secuestrado al Estado. Según nuestra teoría, pues, y de acuerdo a todo esto que hoy sale como grandes cosas, y gracias a Dios que está saliendo, y ojalá que salga mucho más de toda esta porquería que nos ha tenido empantanados por años, condenados a la miseria, al subdesarrollo y a la marginalidad. Esto única y exclusivamente se puede cambiar a través de un hecho social que nos implique indiscutiblemente una nueva ética y una nueva moral. Como lo afirmamos en La Guayaba, tiene dueño en la página 286. 3 fueron los factores que se establecieron en el país a partir de 1993. Y esos 3 factores que se establecieron a partir de 1993 no son nuevos, pero ahí estaban ya. Yo los quise combatir, pero fueron más activos, más poderosos y me votaron. Pero miremoslo ahora, cómo yo lo dije en La Guayaba y cómo está aconteciendo hoy con las denuncias, tanto de la fiscal Telma Aldana como del procurador Iván Velázquez. Miremos esto. Claramente yo establecí que el gran problema que se daba en aquel momento era el problema del contrabando. Es el que aquí está marcado en rojo. Ese problema del contrabando inmediatamente empezó a verse reflejado en una necesidad de lavar el dinero que los contrabandistas incrustados en el Estado y los grupos delincuenciales privados empezaron a tener, y ese dinero tuvo que empezar a ser lavado y fue producto de una evasión fiscal. Aquí ya se empieza a ver que el contrabando y el lavado tiene una sociedad con grupos estatales y grupos privados que participaron en él. Cuando se estableció ya este mecanismo de contrabando con lavado y evasión fiscal, entonces se estableció un mecanismo que fue sumamente productivo para el narcotráfico y el crimen organizado. Porque el narcotráfico y el crimen organizado vino a utilizar los mismos mecanismos para el lavado de dinero. ¿Qué es lo que fundamentalmente un criminal necesita? Lavar el dinero que consigue. Si no tiene cómo lavar el dinero que consigue, lo único que le queda es encaletarlo y no lo puede utilizar. Entonces aquí es donde empieza a aparecer en Guatemala el narcolavado y el contrabando vinculándose fuertemente con el narco, y para desgracia de nuestro país se estableció en el país una simbiosis entre el contrabando, el lavado y la evasión, el narcotráfico y el crimen organizado. Estas alianzas macabras
fueron hasta cierto punto organizadas en cierta forma por los dueños de la guayaba, que eran los que tenían la posibilidad de tener en su mano instituciones importantes, económicas para facilitar el lavado, y con grupos delincuenciales con los que lamentablemente fueron haciendo sociedades. Y esto se empezó a ver en el caso de la línea, se empezó a ver en el caso de TCQ, se empezó a ver en el caso de el narcolavado y todo esto de la cooptación del Estado, y créanme sinceramente que lo seguiremos viendo en muchísimos otros casos, en los cuales grupos delincuenciales incrustados en el Estado fueron también socios de grupos de afuera del país. Pérez Molina, Roxana Valdetti y otras personas no se inauguraron en el cohecho ni en el secuestro del Estado el día que ellos llegaron a la presidencia. No. Desde el tiempo en que yo estaba en la presidencia ya teníamos identificado al señor Pérez Molina. Y realmente en el momento en que él se dio cuenta que nosotros lo habíamos identificado, fue el momento en que él recurrió a agilizar sus alianzas para patrocinar el golpe. Todo esto es normal, y para ellos inmediatamente recurrieron a desprestigiar al sistema político, recurrieron a desprestigiarme a mí, recurrieron hábilmente y desesperadamente a formar la famosa Alianza Nacional de Consenso, que la utilizaron simple y sencillamente para salvar el problema que se les había causado con el golpe que yo había dado y reorganizarse para seguir en todos los programas que ellos tenían de mantener un control sobre el Estado. Naturalmente, a ese momento ya él tenía relaciones con miembros de la sociedad, con hombres muy ricos y de mucha reputación, que nadie podía pensar que estuvieran en malos manejos. No fue sino que hasta que se les presentó una crisis, que ellos tuvieron entonces que entrar ya de hecho y en forma directa y grande a participar en los negocios con Pérez Molina. Pero ellos fueron los que hicieron a Pérez Molina presidente. Ellos fueron los que satanizaron al gobierno de Colón, que fue un gobierno mediocre, pero no tan satánico como lo presentaron. Pero ellos tenían que quitárselo de encima porque Colón había sido consecuente con ellos y había trabajado un poquito con ellos, pero no como ellos querían, como había trabajado el gobierno de Berché y como ellos querían que trabajara Pérez Molina. La verdad es que en ese momento ya estaban bien embarrados, ya tenían muchísimos compromisos, ya habían caminado mucho, y en ese momento lo que necesitaban, ¿qué era? Lo que necesitaban eran, con todas las fuerzas, lo que yo también denuncio en la página 287 de mi libro, que tanto a todos los que apoyaban a Pérez Molina tenían la intención de consolidar el secuestro del Estado. Y eso, todos con la esperanza de que despenalicen la droga y así ese molesto mote de delincuentes les fuera quitado por encima. Por eso es que ustedes vieron que Pérez Molina, al nomás llegar al poder, empezó a hablar de la despenalización de la droga. Y empezaron toda una campaña por el manejo del organismo judicial, por el manejo de las fiscalías. Tuvieron permanentemente una lucha por eso, porque creían que ahí estaba su seguridad. Pero ¿qué era lo que él iba a dar la plena seguridad al presidente Pérez Molina y a todos sus secuaces, incluyendo a su vicepresidenta? Lo siguiente que ustedes van a oír. Ellos definitivamente querían penalizar la droga para despenalizar cualquier actividad en que ellos hubieran estado involucrados.
Estamos teniendo ahí, ¿cuánto? Estamos ensayando hoy por primera vez. Ponerlo. Quiero que ustedes escuchen unas declaraciones del señor Pérez Molina. Lo hemos invitado en esta ocasión para que nos explique exactamente a qué se refiere cuando habla de despenalizar las drogas o legalizar las drogas en Guatemala. ¿Cuál es su propuesta concretamente? ¿Qué quiere hacer? Bueno, primero que nada, Jorge, es después de 40 años de una lucha contra el narcotráfico, en donde lo que ha dejado aquí en el área de Guatemala, en Centroamérica, en Colombia, en México, ha sido una ruta de muerte, de destrucción, de criminalización. Yo creo que es el momento de hablar de otras cosas, de hablar de otras alternativas, y una alternativa de esos es la despenalización de la droga. Por supuesto que al hablar de la despenalización estamos hablando desde la producción, el tráfico y el consumo. Ahora, para eso no es que lo vayamos a hacer solo aquí en Guatemala. Entonces, es lógico, es decir, está anunciado en mi libro. Es decir, ellos necesitaban despenalizar todas las actividades en que habían estado involucrados. ¿Por qué? Porque con la droga venía la despenalización del consumo, la despenalización de la producción y la despenalización, obviamente, del lavado de dinero. Era crear en Guatemala un país hermoso como santuario para la delincuencia organizada de todo el mundo. Señores, aquí participaron gente muy poderosa de Guatemala, como los señores Gutiérrez Bosch y todos sus aliados, que estaban tal vez no metidos en la cosa del narcotráfico, pero sí en todas estas actividades que rondaban a toda esta parte. Y todos estos sirvientes patrocinaron un esquema de poder. Estoy seguro, y no se imaginaron lo que estaban haciendo con el país. Yo, sabiendo de dónde vienen el origen de muchas de las familias que están involucradas en esto, me inclino a pensar que no son tan perversos como para haber planeado lo que hicieron con el país. Pero como se dice en el mundo de las anécdotas y de los comentarios, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y estas no fueron buenas intenciones. Toda esta mafia que organizaron en el país fue mala. Nos retrasó, impidió que por 3 gobiernos consecutivos nadie pensara en desarrollo, más que en negocios. Por 3 gobiernos consecutivos, todo se enfocara a consolidar el poder de las mafias. Unos para narco, otros para crimen organizado, otros para lavado de dinero, otros para atacar el Estado y haberlo saqueado como lo saquearon, otros con visas de legalidad a prohibirle al Banco Central que le prestara dinero al Estado para entrar ellos a llevarse las grandes tajadas. Bueno, señores, ¿qué hicieron con Guatemala? Un país fallido, un Estado fallido. Hoy nosotros tenemos vergonzosos índices de desarrollo. No tenemos desarrollo en nuestro país. Y ahora que nosotros venimos y planteamos la refundación del Estado, se han dedicado con todas sus fuerzas a descalificarme. Han dicho que, bueno, ¿de qué no me han dicho? ¿De qué no han dicho otros de los personajes que están apareciendo en la refundación del Estado? Que van a decir mucho más de las organizaciones que nos estamos alineando en la organización del Estado. Pero, señores, quiero decirles a ustedes, sinceramente, con todo el corazón, no podemos seguir como estamos. Es fundamental un cambio, y no solo un cambio de las instituciones. Es necesario un cambio ético, un cambio moral, un nuevo pacto para la refundación del Estado. Un pacto de todas las fuerzas del país, sin exclusión, incluso hasta los que están presos o van a ir a caer presos, incluso hasta con los que han participado en todo este desfalco de la nación.
Es necesario que todos los guatemaltecos, sin distinción, hagamos un nuevo pacto ético y moral, porque de otra forma no vamos a poder cambiar. No es materia, como actualmente se está pensando, con un movimiento que plantee la nueva ley de partidos políticos. No, señores, miren, eso no hay. Porque esto es otra argucia más de los grupos que secuestraron el Estado, como lo hicieron en el 93. Dijeron que ellos iban a depurar el Congreso por su lado y lo que hicieron fue meter más corruptos de los que existían anteriormente. Dijeron que ellos iban a montar leyes para favorecer al pueblo de Guatemala. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue agarrar todos los fondos del Estado, pasarla a la banca privada y cobrarle al Estado por el uso de los fondos que son del mismo pueblo. ¿Qué otra cosa hicieron? Montaron unas comisiones. ¿Para qué? Para designar magistrados, para designar fiscales, procuradores, para mantener mangoneada la cosa. Señores, eso no se puede. La comunidad internacional no nos lo va a permitir. Existe una conciencia clara que ahora hechos delincuenciales de esa naturaleza no afectan solo al país donde se cometen, afectan al mundo entero, afectan a nuestra pobreza, porque los niños tienen que irse a los Estados Unidos en bandada para ver si ahí encuentran un futuro. Lamentablemente, gran parte de ellos lo que encuentran en el camino es la corrupción, es el desgaste, es la inmoralidad o la muerte. Grandes contingentes de toda la pobreza de nuestro país tienen que salir de las áreas rurales para ir a las áreas urbanas, a vivir en cinturones de miseria. Esto ya no se puede, señores. Estar promulgando reformitas como las que están promulgando algunos grupos, que dentro de ellos, yo les digo, hay gente bien intencionada y hay muchos intelectuales muy capaces, pero los van a volver a engañar. Los van a volver a engañar, los van a volver a agarrar como en el 91, los van a hacer una instancia ahí que le van a poner nombre, si no es que ya le pusieron, la van a utilizar. Y después van a agarrar ellos el gobierno, como lo pretenden hacer con golpes de Estado técnico, y van a apoderarse de ese gobierno para hacer lo que se les da la gana. Señores, nosotros no estamos en ese negocio. Y lo hemos dicho 100,000 veces. Ni estamos en el negocio del golpe de Estado, ni estamos en el negocio de regresar a las montañas, ni estamos en el negocio de la subversión. Nosotros estamos en el negocio de una revolución limpia, pacífica, que cambie la moral con la cual se ha manejado el Estado de Guatemala. Yo les digo, señores, a los señores que han secuestrado al Estado, que lean los últimos 3 párrafos de mi libro La Guayaba tiene dueño, en los que yo digo así: al margen de mi situación personal, piensen que la gran mayoría de los guatemaltecos se sienten víctimas de un sistema que ustedes han favorecido y manipulado permanentemente. El cambiar a una actitud de respeto y comprensión, buscando la aceptación y el perdón de esa sociedad, constituye el único fundamento sólido para llegar a estadios favorables de reconciliación nacional. Pero para eso es necesario abandonar el egoísmo, estar dispuestos a dar respuestas congruentes con las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo, y no las revestidas de codicia e indiferencia que han llevado a nuestra querida patria a la situación en la que se encuentra actualmente. No arrinconeen más al pueblo, no lo empujen a reaccionar violentamente. Vamos entonces ahora a proceder vamos a proceder a ver, a contestar algunas preguntas de regreso. Dicen que si yo regreso al país, que si mis enemigos me harían daño, que si el cacife Dionisio. Bueno, miren, sinceramente,
yo creo que si esta gente tuviera dos dedos de frente, saben que yo soy un hombre con el que pueden dialogar y que podríamos, si ellos cambian, encontrar caminos para resolver los problemas del país. Pero si ellos no cambian, vamos a tener que seguir enfrentados en la forma en que estamos, porque ya no es posible el camino, ya no es posible el país que a ellos les ha garantizado arbitrariamente sus privilegios. Ya no es posible que ellos sequen ríos, ya no es posible que ellos puedan impunemente negociar con las mafias, ya no es posible. Es decir, es necesario, como yo digo, que exista una nueva ética. Y si están dispuestos a entrar en nuevos caminos de ética, yo regreso al país y hablamos con el que tengamos que hablar. Si al fin y al cabo lo que Guatemala necesita es diálogo, lo que Guatemala necesita es entendimiento. Pero eso sí, necesitamos entendimientos morales, necesitamos entendimientos de ética, necesitamos comprender que la pobreza no puede seguir en el país en la forma que está. Si existe esa voluntad, definitivamente que no habría problema. Y si no existe esa voluntad, y si ellos siguen mandando, pues me van a seguir impidiendo que yo llegue al poder. Me imagino que a saber cómo van a coaccionar al actual fiscal, cómo van a coaccionar a quién sabe, a jueces, si ellos lo han hecho 23 años. ¿Cómo no lo van a poder hacer 23 más? Entonces, aquí es una cosa de bajo qué voluntad están. Dice que si apoyo yo la política de Jimmy. Señores, no conozco la política del presidente Morales. Si alguien me la pudiera explicar, si alguien me pidiera pensar, decir en qué está él pensando, en qué está pensando este gobierno, tal vez yo podría dar alguna idea o expresar alguna opinión, pero sinceramente no tengo formas razonables para leer qué es lo que él está pensando, qué es lo que él quiere hacer. Con toda sinceridad tengo que decirles que cada vez que abre la boca me confunde más. Si él quisiera dialogar, ya lo he dicho varias veces, estoy dispuesto a hacerlo. Sé que mucha gente le ha llegado a decir que todo el movimiento que nosotros estamos haciendo, que sí es grande, es importante, es el movimiento más grande del país, no les quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque aquí habemos de todo. Aquí hay militares, aquí hay guerrilleros, aquí hay empresarios, aquí hay sindicalistas, aquí hay miembros de los pueblos originarios, aquí habemos intelectuales, aquí hay políticos, aquí hay de todo, gente pensante. Y les digo una cosa, no son como los presentan los medios. Viera que hablando con esos dirigentes uno se sorprende la capacidad que en el país hay. Entonces, si ellos quieren hablar con nosotros, que no somos golpistas, pero que sí vamos tras un cambio radical en nuestro país, y en eso sí no se confundan, en eso sí no vamos a transigir. Nosotros queremos una revolución, porque ya no queremos que vengan a decirnos lo que con mucha autoridad el doctor Velázquez, Iván Velázquez, nos ha dicho, que somos un país cooptado, o lo que he dicho yo, que somos un país secuestrado. Queremos terminar con ese secuestro del Estado, que poco o nada tiene que ver con el actual gobierno, porque el actual gobierno poco o nada tiene que ver en todo este escenario. Dice que muchos, otra de las preguntas que me hacen, que muchos están huyendo del país, que yo por qué quiero regresar. Yo sinceramente, yo sí quiero regresar a mi país. Yo he sufrido mucho en el exterior. Miren, la tercera parte de mi vida la he pasado afuera. La mitad de la vida de mis hijos la han pasado afuera. Sueñan con Guatemala, idealizan Guatemala. Todos los días hablamos de Guatemala. Mis nietos nunca han podido poner un pie en Guatemala por la amenaza que representan esas mafias que tienen controlado el Estado. Mi esposa tampoco, mis hijos tampoco. ¿Ustedes no creen como que después de 23 años esta gente ya debía tener un poquito de misericordia?
23 años me han perseguido sin pruebas. 23 años me han perseguido sin ni siquiera decir qué delitos he cometido. Me han hecho acusaciones, agarraron el Código Penal y dijeron, todos estos delitos los cometió este señor, vayan y persíganlo. Ese no soy yo. Quiero regresar a mi país, pero quiero regresar a mi país a reformar mi país. Quiero ser un elemento positivo en la reforma de esa nación. Para eso me he preparado toda mi vida. Y aunque parezca mentira, estos 23 años, yo he seguido paso a paso todo lo que ha pasado en mi país. Todo lo escrito, todo lo enjuiciado, y yo estoy al conocimiento de todo, más que los guatemaltecos que viven en Guatemala. ¿Por qué? Porque amo a esa nación y con todo mi corazón le pido a Dios que me dé la oportunidad de poder hacer algo por ella. Me preguntan si recibí dinero de mi sobrina. Qué perversos son. Mire, vuelvo a repetir, Roxana Valdetti no es pariente mío. Ella, el origen de su apellido Elías es mexicano o de Huehuetenango. El origen del apellido Elías mío es libanés. Mis abuelos fueron libaneses. Mi madre fue la primera nacida en Guatemala. No tengo nada que ver con ella. Yo siempre he dicho, ella trabajó en la campaña mía, ¿sí? Estaba encargada de atender a la prensa. Trabajó en el gobierno mío, era la encargada de atender a la prensa en Casa Presidencial. Pero tengo 25 años de nunca haber cruzado más una palabra con ella. No es que tenga... Y yo, si ella fuera mi pariente, ¿qué me costaría a mí decirle? Sí, es mi pariente. ¿Y qué? Si uno no escoge sus parientes. Apenas puede uno escoger a sus amigos el día de hoy, porque uno no sabe con quién está haciendo amistad. Pero no, yo nunca, no es mi pariente, nunca tuve amistad con ella, trabajó conmigo, y cuando trabajó conmigo fue responsable. Ya después se echó a perder, pero ese es su problema, no el mío. Así es que mi respuesta nuevamente es no soy pariente de ella. Y si lo fuera, no lo negaría. ¿Por qué dice no habló antes? Ya estos dejaron al país. No, nadie ha dejado al país. Lo dijo muy claro el señor Iván Velázquez. Las estructuras que han mantenido al país secuestrado, que lo han tenido ahí cooptado, como le llama él, esas estructuras ahí están. Esas estructuras recién se han empezado a golpear. Mire, yo las denuncié hace 23 años, se me vino la avalancha encima, pues. Dicen que por qué disolvió el Congreso. Mire, disolvió el Congreso porque ya no aguantaba el Congreso demasiada corrupción. Me preguntan si es necesario un cambio. Yo creo que ya lo dije. Definitivamente sí es necesario un cambio. Un cambio fundamental. Y es el que hemos estado hablando. Nosotros vamos a seguir con estas conversaciones, simple y sencillamente para ir abriendo más y más espacios de entendimiento con el pueblo de Guatemala. Y sepan que estamos trabajando y los invitamos a todos a que se incorporen en el movimiento de refundación, en este gran frente amplio de refundación, porque es definitivamente la salida para el país. Así lo creo y estoy seguro que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes. Muchas gracias.